¿Tu identificación, cariño? ¿Lo dices en serio? Pocas presentaciones necesita Hellboy, un superhéroe al que estamos acostumbrados a ver en los cómics y en el cine, pero no tanto en un museo y menos aún de la mano de Goya. Se presenta como el personaje idóneo para reflexionar sobre la iconografía de lo monstruoso. Pues porque es un demonio, porque lucha contra brujos, porque en su iconografía hay un expresionismo que tiene mucho que ver con el expresionismo de Goya. El artífice de esta convivencia, de estos cameos, es Stéphane Le Valois, un referente en la creación de monstruos para Hollywood. Logra integrar con naturalidad en los caprichos y en las pinturas negras del De Fuente Todos al héroe, que se resiste, por ejemplo, al devorador Saturno. Y Stéphane se hizo con Hellboy, se hizo con la iconografía de Goya y los hizo convivir incluso con sentido del humor. Es decir, el perro semihundido de Goya, que es maravilloso, es uno de mis cuadros favoritos, lo transforma en el perro de Hellboy que lo saca a pasear por los círculos del infierno. La muestra la completan multitud de retratos de Hellboy en solitario, bañado por los tonos propios del Renacimiento, y también los apuntes que Le Valois tomó en directo en el Prado para intentar acercarse lo máximo posible a la manera de pintar de Goya. Un trazo, una mano que 2 siglos después siguen pareciendo de otro mundo.